Pues buenas tardes. En primer lugar, me gustaría saludar a todas las personas que nos estáis acompañando esta tarde de forma online, pero también a aquellas que nos van a ver en diferido. Sois un montón, sois más de 500 personas y procedéis de todos los puntos de España prácticamente, pero también de fuera. Tenemos alumnos en Alemania, Portugal, Italia, Malta, Colombia o Perú. Esta tarde presentamos la tercera edición del ciclo de conferencias que hemos llamado genéricamente Claves del Mercado Inversor. Pues buenas tardes. Que está compuesto... me gustaría saludar a todas las personas que... Perdón un momentito que se me acopla. Ya. Que está compuesto, como decía, por 4 conferencias, de las cuales comienza hoy la primera y van a repetirse en los martes 15 de junio, 28 de septiembre y 14 de diciembre. El objetivo de estas jornadas es dar a los alumnos una visión somera a aquellos que estéis interesados en inversión acerca de los mercados financieros distintos. Y en ese sentido agradecer a las entidades bancarias, Bankinter, Andbank y Triodos Bank, su participación en este curso. Contamos hoy con la presencia del primer ponente. En los 3 años ha sido Ramón Forcada Gallo, el subdirector general de Bankinter y director del Departamento de Análisis de Mercados, quien ha empezado estas jornadas. Es el tercer año. Espero, Ramón, que el año que viene, como te decía antes, podamos volver a comer aquí verduras y disfrutar de tu presencia. Ramón es un analista de reconocido prestigio internacional y colaborador bien conocido en prensa económica, y en un vídeo que yo ya el primer año le presenté, es un vídeo que actúa como oráculo. No es el de Omaha, sino el de Bankinter, pero nos regala cada semana a aquellos que estamos interesados su visión de la semana siguiente. Yo creo que muchas veces tranquiliza, y lo que tengo que decir es que los últimos 2 años ha estado muy atinado desde mi punto de vista. Muchas gracias, Ramón, por dedicarnos tu tiempo hoy sin contraprestación económica alguna, que justo es decirlos. También quiero agradecer a tus compañeros de la oficina de Tudela de Bankinter, a José Manuel Galindo, su director, y también a Oliver, Laura, Sergio y Arturo, que están muy ilusionados con tu presencia aquí, aunque sea virtual. Bueno, supongo él pretenderá abordar los asuntos que más impacto puedan tener en los mercados, con el fin de valorar los acontecimientos que puedan afectar a la evolución de las inversiones. Últimamente estás hablando mucho del T-Note, de la posible o no inflación, que para ti no existe, o sea, el riesgo no va por ahí. Nada más, simplemente, Ramón, muchas gracias. Y te cedo la palabra, que creo que la gente está bastante más interesada en eso. Bueno, muchas gracias, Luis, y gracias por exagerar, cosa que te honra, porque uno en la vida yo creo que se arrepiente de casi todo, pero no se arrepiente nunca de haber sido generoso. No sé qué pasa, pero esto no te arrepientes, ¿no? Así que no cambies. Bueno, vamos a ver, voy a intentar compartir. Yo voy a ver si pudiera ver esto de otra manera. Está compartiendo. Estoy compartiendo, pero necesitaría quitarme yo estos cuadritos. Bueno, da igual, voy a trabajar con ello delante. Bueno, pues voy a contar lo mismo que contamos a nuestros clientes cuando nos preguntan pues qué hacer, ¿no? Y bueno, están preocupados. Sobre todo el año pasado fue un año terrible y yo creo que era un año de ser valientes y era un año de enfrentar el mercado con una visión de largo plazo. Nosotros lo que defendíamos y defendemos es que no nos iba a destruir la economía mundial, el mercado iba a seguir existiendo, las bolsas sufrirían, pero iba a ser un shock de impacto, una variable exógena que no había sucedido nunca desde que el mercado es el mercado, porque lo único parecido había sido pues, la Segunda Guerra Mundial, probablemente, ni siquiera la Guerra de Vietnam o el Canal de Suez había sido algo parecido, ¿no? Entonces, esto llevaría a una recuperación rápida de mercado, teniendo en cuenta siempre que el mercado no es algo etéreo que existe por ahí y que se ha puesto de acuerdo para fastidiarnos la vida, sino que el mercado está compuesto por una serie de personas que lo que tratamos es de preservar el patrimonio de los clientes, ¿no? Lo que nos ocurre a los seres humanos es que tendemos a envejecer y mientras vamos envejeciendo tenemos ambiciones, ¿no? Ambicionamos tener un coche, ambicionamos pagar
pues, estudios a nuestros hijos, ambicionamos cambiarnos de casa, y para todo eso hace falta que alguien cuide tu dinero y sea leal con ello, ¿no? Aparte de que tenga alguna buena idea de vez en cuando. Y bueno, nosotros nos dedicamos a eso. El mercado es el primero en reaccionar, eso lo hizo el año 20. Y el año 21 decíamos e insistimos en ello que va a ser el año de la economía. En el año 20 fue la segunda mitad del año la recuperación del mercado, más clara, diría yo, sobre todo a partir de mayo, aunque nosotros ya en abril estábamos diciendo que había que comprar Estados Unidos y básicamente tecnología, una primera andanada. Y este año también va a ser la segunda mitad del año la buena, sobre todo por economía más que por mercado. ¿Esto significa que el mercado va a ir mal? No, significa que el mercado debería consolidar los niveles que ha ido consiguiendo y que vamos a tener un año 21 mucho más normal en términos de avances de lo que fue el año 20, errático. Estamos en un proceso de reconstrucción de confianza, de reconstrucción de indicadores económicos y de reconstrucción de mercado. Y a medida que han ido desarrollándose los acontecimientos, hemos ido viendo cómo todos aquellos que eran unos augures de los desastres, unos tristes, si me permitís que lo diga así, y que seguían insistiendo, es que esto va a ser terrible, va a desaparecer. Bueno, pues se han ido equivocando. Y yo eso lo voy a extrapolar también a los augures que vienen sobre la inflación, ¿no? La inflación va a rebotar, pero no va a ser un problema. Y ahora lo explicaré, no sé si acertaré o no, pero lo explicaré. Todas las cosas que han ido pasando y todo aquello que tenía un desenlace, el desenlace ha sido bueno y a veces más que bueno. Incluso aquello que tenía un aspecto pésimo, como es el Brexit, ha acabado siendo lo que nosotros llamamos un event no event, ¿no? Que es un asunto que no es un asunto, un evento que no es un evento, que esperas que sea mucho y al final te deja frío, porque no ha pasado nada en realidad. Ahora, ¿quién se acuerda del Brexit, no? Las exportaciones de Reino Unido a la eurozona pues han caído un 40%, es algo transitorio. La economía británica va a expandirse este año un 5,5% y el año que viene un 5%. Cosa que probablemente igual no pasa ni en España, y ellos no cuentan con el paquete de ayudas europeas, ¿no? Es verdad que en términos de vacunación están muy por delante, pero bueno, vamos a ordenar un poco ideas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver primero el mercado, un punto de situación, dónde estamos. En segundo lugar, la economía, qué es lo que pasa y a dónde tenemos que mirar para saber qué es lo que va a pasar. En tercer lugar, beneficios empresariales, que están en punto de inflexión a mejor. Yo siempre digo que las bolsas en el medio y largo plazo son lo que sean los beneficios. Bueno, pues a mí me gustaría tener empresas que no tuvieran beneficios. Pues mire, no se preocupe, porque si no se remunera el capital, si no, no se puede remunerar el trabajo, y si no se remunera ni el capital ni el trabajo, es muy complicado que exista un mercado y existan unas bolsas. Es más, es muy complicado que exista alguien dispuesto a invertir algo, porque todos invertimos a cambio de algo. Cuando yo al final me jubile, pues no querré que nominalmente me den el importe que he ido acumulando, como si no existiera la inflación. La inflación es muy baja, pero sigue existiendo, en el pasado era más alta, y los beneficios empresariales es lo que determina lo que van a hacer las bolsas. Y es resultado de una serie de factores macro, de gestión económica y política, etcétera, que generan el caldo de cultivo, el semillero adecuado para que las empresas puedan generar empleo, retribuir el empleo y retribuir el capital o no hacerlo. Los beneficios ahora mismo están en un punto de inflexión a mejor, claramente a mejor ya en Estados Unidos, no tanto en Europa, pero sí en Estados Unidos y en Japón. ¿Y cuál es el desenlace más probable al final? Bueno, vamos con ello. ¿Dónde estamos en términos de mercado? Pues en términos de mercado todo lo que podía salir bien ha salido bien. ¿Qué es lo que podía salir mal? Pues hombre, podían haber salido mal las elecciones americanas, pero es que se daban todas las circunstancias para que salieran de manera al menos confusa. Bueno, vamos a ver si hay relevo entre Biden y Trump. Al principio no estaba tan claro, luego Biden gana el Congreso, después gana el Congreso y acaba ganando el Senado. Es verdad que por el voto de la vicepresidenta Kamala Harris, que es el voto de calidad, y además hay un asalto al Congreso, muertos, ¿no? Eso podría haber hecho que las bolsas hicieran algo muy distinto a lo que hicieron, ¿no? Y lo único que va a pasar con esto es que va a reforzar la democracia americana y la solidez del mercado, ¿no? Porque las instituciones son muy sólidas, ¿no? Esto a otra escala nos recuerda pues, asaltos a otras cámaras legislativas que hemos tenido en España, de alguna u otra manera.
lejanos y cercanos, regionales en el caso de cercanos. El caso es que si el mercado de referencia del mundo tiene un congreso que es asaltado y esto provoca muertos, el peor escenario no se te puede dar en el plano político. Y al final lo que tenemos es un nuevo mandatario que, a pesar de su edad, controla las dos cámaras, más o menos, luego veremos el Senado, pero más o menos, es capaz de llevar adelante unos programas de estímulo que eran fundamentales. No ha habido un enfrentamiento social grave y el asunto del asalto al Congreso ha quedado como extinguido. Insisto, refuerza la democracia americana y refuerza el sistema. ¿Qué más podía haber salido regular? Bueno, pues el tema del virus, ¿no? Nada más fácil que no dar con una vacuna. ¿Por qué íbamos a tener una vacuna en un tiempo récord? Nosotros el año pasado, a finales de marzo, principios de abril, decíamos, bien, a lo largo de la historia, por lo que nosotros hemos podido mirar, porque claro, un equipo de análisis al final es un equipo de personas que se ponen a pensar sobre cómo resolver problemas y qué aspecto tiene una determinada situación, ¿no? Y igual un día tienes que estudiarte la electrificación de autos, es verdad que para eso tienes un analista especialista en autos, ¿no? Que otro día tienes que tratar de ver cuál es el grado de apalancamiento de las distintas economías por el lado público, quién tiene un problema y quién no, y otro día tienes un virus. Igual que hay un día que te tienes que estudiar, pues, qué tienen que pasar en unas elecciones para que se controlen las dos cámaras en Estados Unidos, o una, y qué implicaciones tiene. O por qué en unos países hay una vuelta, dos vueltas en las elecciones, etcétera, ¿no? Entonces, al final nuestro trabajo es muy bonito porque miramos todo, ¿no? Sin saber especialmente de nada. El que se crea que sabe de mercado no es consciente de que el golpe que el mercado le va a dar a continuación es mucho más fuerte del que puede imaginar, ¿no? El virus podía haber salido muy mal. A lo largo de la historia nosotros hemos mirado que las vacunas realmente no se desarrollan hasta 2-3 años y eso en las rápidas. Y después se perfeccionan durante 10 años. Nosotros decíamos que, hombre, que la tecnología está en un punto de ruptura histórico. Siempre ha estado en un punto de ruptura. La tecnología también es el descubrimiento del fuego, que es lo que permite ingerir proteínas y entonces, en fin, ¿no? Pero los ritmos de avance de la tecnología, los puntos de ruptura tecnológicos son cada vez más rápidos. Ya no son de 50 años siquiera. Antes eran de millones de años. Ahora son muchas veces de meses. ¿Y de meses qué es? Pues decíamos, la biotecnología va a permitir que las compañías privadas, por cierto, porque esto no lo han hecho gobiernos, compañías privadas, salvo Sinovac, que es China, que también cotiza, por cierto, es medio privada, ¿no? Las compañías privadas, las farmas, con determinados estímulos, encuentran un nicho de mercado que les va a poner en foco el desarrollar la vacuna en tiempo récord. Y decíamos que nosotros estimamos que entre noviembre del año 20 y febrero del 21 debería haber una primera vacuna que sería relativamente eficaz, que habría que ir mejorando y que esto ya abriría la puerta a una solución, ¿no? Bueno, pues ha sido a principios de noviembre, mediados, cuando hemos tenido no una, sino varias vacunas. Los grados de eficacia de las vacunas son del 80% para arriba, hay alguna que es del 95%. Por lo tanto, el riesgo está diversificado entre varias vacunas. No tienes ya solamente una que puede fallar o no, tener contraindicaciones, etcétera. Está muy diversificado. E incluso ayer yo leía que el CSIC en España pues está desarrollando una vacuna que dicen, luego ya veremos, ¿no? Hay que llevarlo a la práctica. Porque esto es como la estrategia empresarial. Está muy bien en un PowerPoint, pero luego el consultor tiene que hacerlo. No, el consultor no lo hace, te lo pone en el PowerPoint, se va y tú resuelves el problema. Entonces, en el terreno es donde está realmente la capacidad para solucionar problemas. Pero el CSIC parece que tiene una vacuna que va a ser una sola dosis y que te va a dejar inmunizado durante no sé cuántos años y que además tiene un grado de efectividad del 100%, prácticamente del 100%, y que aparentemente desde un punto de vista técnico va a ser la mejor, ¿no? El único problema es que la van a tener dentro de un año. Claro, esto es un detalle importante, porque yo suelo decir que lo mejor es enemigo de lo bueno. Ahora tenemos lo bueno, que son 5 o 6 vacunas, y luego viene lo mejor y encima es nuestro. Oye, yo estoy encantado. Qué pena que no sea lo mejor nuestro y a tiempo, ¿no? Pero tenemos 5 o 6 vacunas. No somos conscientes de que esto podría no haberse solucionado, y mucho menos en estos plazos. Luego sí, tenemos cuellos de botella en el suministro de vacunas, pero los cuellos de botella responden a la ausencia de incentivos por parte de los gobiernos, especialmente en la Unión Europea, que no se ha dado cuenta, claro, no están acostumbrados a negociar en el plano privado. En el plano privado no es lo mismo decirle a alguien que te dé 3 millones de vacunas o 300 millones de vacunas en el primer semestre del año, que decirle, mira, 300 millones de vacunas en el primer semestre del año 21, pero vas a cobrarlas
a 12 euros si me las entregas en enero, a 11 euros si las entregas en febrero, a 10 euros si las entregas en marzo, y en junio estás al borde de la penalización, porque si ya me las entregas fuera, no contratas con la Unión Europea. Ahí, esto es los incentivos de toda la vida. Si tienes incentivos, la gente espabila de una manera extraordinaria, no todos nosotros. Entonces, como esto no se ha negociado así, pues está llegando regular, ¿no? Pero tenemos vacunas, o sea que el desenlace es mucho mejor de lo esperado. Estamos desesperados por quitarnos las mascarillas, poder ir a Tudela, etcétera, ¿no? Pero el desenlace es muchísimo mejor de lo esperado. Y ahí ya depende también de la gestión de los gobiernos cuando tengan a tiempo las vacunas, ¿no? Porque en Estados Unidos el 1 de mayo va a estar vacunado todo adulto. Y en agosto van a estar vacunados toda la población. La inmunidad de rebaño la van a alcanzar entre mayo y agosto, ¿no? Claro, en el caso de España falta un año para alcanzar el 70% de vacunación. Un año teórico al ritmo actual. Entonces, no es lo mismo cómo lo gestiones. Ni cómo gestiones los contratos, ni cómo lo gestiones desde el gobierno la obtención de las vacunas para aplicarlas, ¿no? Los bancos centrales. Bueno, esto podría haber sido un desastre, porque los bancos centrales durante la crisis financiera estuvieron experimentando con nuevas herramientas de política monetaria, básicamente inyecciones de liquidez, estímulos, aparte de poner los tipos en cero, incluso negativo, que sostenidos en el tiempo aprovecho para decir que son un error. Pero los bancos centrales esta vez no han dudado, han ido acertando en todos y cada una de las decisiones que han tomado. Incluso ahora que tienen la tentación, o podrían tener la tentación casi empujadas por el mercado, de empezar a decir que se retiran, me refiero sobre todo a la FED, que está en condiciones, la economía americana, tal vez teóricamente empezar a encajar esto, que no lo van a hacer. Han acertado, no se van a retirar nunca. Nunca es que no sé cuándo, pero va a pasar mucho tiempo. Independientemente de la inflación que haya, diría yo. Porque la inflación ha dejado de ser una referencia, salvo que entremos en un proceso inflacionista muy duro, cosa que dudo. Pero hasta ahora lo que han hecho los bancos centrales ha sido acertar una vez tras de otra. Y podrían haberse equivocado. Y luego China, Asia. Bueno, China podría haber gestionado mal esto. Tiene 1.300 millones de habitantes. En Wuhan hay 7 contagios hoy. Es verdad que es una economía politizada y militarizada, ¿no? Pero están saliendo de esto con relativa rapidez y además han sido capaces de firmar un acuerdo con sus enemigos de toda la vida. Han sido capaces ellos y sus enemigos, por cierto, que es firmar el RCEP, que se llama, que es el Regional Comprehensive Economic Partnership, que es una Unión Europea, no monetaria, una Unión Europea, cuyo objetivo es dejar a cero aranceles y introducir libre comercio total en un plazo de 10 años. El RCEP lo firman ASEAN, que son los asiáticos pequeños, Filipinas, Vietnam, etcétera, más los grandes, que es lo que le da cuerpo a este acuerdo, que es China, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda y Australia, que entre ellos no se llevan necesariamente demasiado bien, ¿no? Sobre todo China y Japón. Pero son capaces de llegar a ese acuerdo y eso va a dinamizar enormemente la recuperación post-COVID en todo lo que es Asia-Pacífico. De manera que esto podría haber derivado en una actitud beligerante de China, incluso con tintes militares, y no ha terminado así. Aquí nada de lo que podía salir mal ha salido mal, ni siquiera el Brexit. El Brexit ha ido a lo que al final únicamente podía suceder, que es que el Ulster, Irlanda del Norte, sigue siendo políticamente parte del Reino Unido, pero en la práctica está absolutamente permeado con el resto de la Unión Europea a través de Irlanda. Lo cual va a llevar, en mi opinión, salvo que lo solucionen de alguna manera, a la unificación de Irlanda por el lado de Irlanda, no por el lado de Irlanda del Norte. O sea, los unionistas acabarán perdiendo por la realidad de los acontecimientos. Pero esto, salvo el daño comercial que está haciendo al Reino Unido, a pesar de lo cual, digo, están creciendo al 5%, pues no ha pasado gran cosa. Esto lo tenemos olvidado, ¿no? O sea, que lo que podía pasar hasta ahora, los profetas de calamidades que nos iban diciendo, y es que esto es tremendo, tal, se han equivocado. Y la semana pasada volvieron a marcar máximos históricos tanto el S&P 500 como el DAX, que el DAX es la excepción positiva en Europa. ¿Y qué tenemos de soporte? Ahora mirando un poco al futuro, ¿no? Los bancos centrales van a seguir haciendo lo que hacen, inyectar liquidez infinita y sin cambios, salvo que tuviéramos un proceso inflacionista muy duro, cosa que me parece muy raro.
La reactivación económica, esto es inercial, o sea, y lo estamos viendo. Los gobiernos ya, más vale que los procesos de vacunación se aceleren, porque las sociedades no están dispuestas a tolerar muchos más confinamientos. Lo estamos viendo con los jóvenes franceses que se vienen a España. Estamos viendo con los alemanes que dicen, oiga, ¿cómo es posible que yo no pueda ir a visitar a mi madre al otro Länder, pero sí me puedo ir a Baleares? ¿No? Y ya no es lo de, o sea, ya no digo nada de España porque nosotros somos la contradicción constante con nosotros mismos, ¿no? En nosotros yo creo que se cumple en esto también aquello que decía Groucho Marx de no puedo decir que no esté en desacuerdo conmigo mismo. Pero bueno, a los demás también les esté pasando esto. La reactivación del ciclo es un hecho. Solamente por efecto base, por efecto espejo, vamos a tener crecimientos muy generosos. De hecho, Estados Unidos va a crecer de manera sostenida durante 2 años, muy probablemente en torno al 6,5%. Y eso es crecer lo más rápidamente en los últimos 30 años. Y dice, bueno, es que viene de haberse contraído un 33% durante 2 trimestres. Sí, es verdad, ha hecho menos 33 y luego ha hecho más 33. Pero hay una cosa muy importante, que es que la economía no se mide tanto en datos asépticos, ¿no?, sino en tendencias. A ver, cuando yo a alguien le digo, mire, la economía americana son 22 billones de dólares, más o menos. Pues esa persona se queda absolutamente fría. Dice, bueno, ¿y eso es bueno o malo?, ¿no? Mire, la economía americana viene creciendo al 2-3% y va a crecer al 6,5%. Por cierto, esos 22 billones, para que usted se haga una idea, compara con 1,5 billones, no llega, de la economía española de tamaño. Por lo tanto, la economía americana es en torno a 18 veces la española. Entonces, cuando ponen las cosas en relativo, se entienden mejor y es cuando realmente se ve a dónde vas, ¿no? Esa reactivación inercial es inevitable, aunque solo sea por efecto espejo. Los beneficios empresariales y sobre todo las guías, los guidance, las expectativas, los compromisos que las compañías están transmitiendo ellas mismas con respecto a cómo van a ser los siguientes trimestres son muy buenos. Es verdad que las compañías han aprovechado perversamente e inteligentemente para todo esto del COVID hacer tabla rasa. Había llegado un momento en que veníamos con una expansión económica, yo creo que muy sostenida, desde el año 12-13, que había sido estupenda, que había llevado al pleno empleo en las economías que se había trabajado bien. Estados Unidos tenía la tasa de paro en el 3,2, 3,4%, Reino Unido empleo en tasa de paro friccional, Japón, por supuesto, pero también países como Irlanda, ¿no?, o Alemania, ¿no?, que Alemania pues, estaba en pleno empleo, va a volver a estar, ¿no? No es nuestro caso, porque hacemos las cosas de otra manera. Yo creo que nos equivocamos, ¿eh? Tenemos un mercado laboral muy rígido, etcétera, pero veníamos de una situación muy buena. Y al venir el virus, las compañías que estaban ya al límite de lo que podían ofrecer, creo yo, en términos de márgenes, de evolución de ventas, de cumplimiento de objetivos de aumento de beneficios, han aprovechado para hacer tabla rasa y decir, bueno, con todo esto del virus, yo ya sé que el año 20 es un desastre, puedo dar las pérdidas que quiera, que el mercado es insensible a ello, y a partir de ahí, cualquier cifra que dé en el 21 va a parecer buena, y lo voy a diseñar de manera que el plan en los próximos 5 años presente una progresión que me permite ganar visibilidad a 5 años, cosa que antes no tenía. Y esto conviene tenerlo en cuenta, porque al final la bolsa lo que hace es reflejar los beneficios empresariales, ¿no? Los estímulos americanos son gigantescos. Esto no tiene nada que ver con Europa, mucho menos con España. Claro, en España no hemos hecho nada de esto, dependemos del dinero de Europa. El dinero de Europa se llama, que es el New Generation EU, que es la nueva generación de europeos, se llama. Son 750.000 millones, esto lo sabe todo el mundo, de los cuales 140.000 más o menos en grandes números son para nosotros, de los cuales de esos 140.000 en grandes números también 72.500, 72.400 son efectivo. Bueno, eso es lo único que importa, el efectivo. La financiación ya está fenomenal que la incluyan, ¿no? Pero no implantan los 140.000. La financiación me la va a dar el BCE si quiero, ¿no? La financiación no es un problema. El problema es que España, sobre todo, también otros países, pero sobre todo España, llega a esta situación después de haber incrementado muchísimo su deuda pública. La deuda privada se ha desapalancado mucho. O sea, el sector privado ha hecho un trabajo magnífico desde la crisis financiera y el sector público, por razones electorales, políticas o lo que sea, en los años de bonanza, pues ha seguido incrementando el déficit fiscal y engordando la deuda. Entonces, cuando llega esta situación, ¿tú cómo puedes aplicar estímulos desde el gobierno? Subiendo impuestos.
Pues si la economía se ha hundido y tú subes impuestos, vas a tener más o menos empleo. Menos empleo. Y si tienes menos empleo, las empresas cierran, ¿cuánto vas a recaudar? Más o menos. Por mucho que subas impuestos, recaudarán menos. Y había un señor que se llamaba Laffer que se lo explicó a Reagan en su primer mandato. La curva de Laffer famosa, ¿no? Por lo tanto, nosotros deberíamos haber hecho el trabajo bueno que han hecho pues, Finlandia, Austria, Alemania, desde luego, Holanda, de entrar en superávit fiscal, aunque sea poquito, porque el superávit fiscal es con lo que te permite desapalancar la deuda. Pero nosotros hemos seguido engordando el déficit fiscal y la deuda. Cuando llega una situación difícil no puedes meter dinero. Y entonces tienes que ponerte a pedir. Pero si no te dan, te ofendes. Que esto es lo que a mí me ofende, ¿no? A mí lo que me gustaría no es ser el pobre que está en la puerta de la iglesia. Pongo esto que es así muy visual, ¿no? A mí lo que me gustaría ser es el que entra a misa y es caritativo con el pobre que está en la iglesia. Ese es el que quiero ser yo, no quiero ser pobre. Y desde luego el pobre no puede cogerme por las solapas y decirme, eres insolidario porque no me das, ¿no? Pero mire, es que los 72.400 millones vienen de contribuyentes, básicamente alemanes y holandeses, que podrían allí bajar los impuestos, pero que toman la decisión de mantener esos impuestos para darte a ti el dinero. Esto no se cuenta, pero esto es así de gordo. Entonces, ¿qué estímulos puedes aplicar tú en España? En efectivo, ninguno. Crédito todo, ¿vale? Crédito todo, pero el crédito hay que pagarlo. Muy bien. O sea, que no puedes aplicar estímulos, no puedes aplicar políticas keynesianas, al fin y al cabo. Porque de alguna forma, entre todos, creo que no es mi caso, pero entre todos hemos asesinado y después violado a Keynes, ¿no? Oiga, es que es bueno gastar cada año más con respecto a lo que uno ingresa, ¿no? Keynes no dijo eso. Keynes lo que dijo es que en determinadas fases contractivas del ciclo, el sector público puede entrar incrementando el gasto para reactivar la economía y después retirarse. Pero aquí no se retira nunca nadie, porque los gastos pasan a ser fijos, porque son funcionarios, porque son compromisos de sanidad, compromisos de educación, compromisos de lo que sea. Y entonces eso no es gestionar, eso es crear una macroestructura de gasto permanente. Y entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos? Bueno, ellos es verdad que también tienen déficit fiscal, pero tienen una cosa muy potente, que es que tienen la primera economía del mundo y el dólar. Entonces, Estados Unidos es capaz de recaudar cantidades ingentes de dinero y aplicar primero 2 billones, que ya los aplicó Trump, el criticado Trump, aplicó los primeros 2 billones. Después Biden ha conseguido que se le aprueben 1,9 billones adicionales. Y además lo que va a dejar en herencia política son 2 billones y pico adicionales más, que vendrán después, para infraestructuras y economía verde. Eso es lo que él quiere dejar en legado. Porque por edad yo me imagino que él especula con la posibilidad de no presentarse a la reelección. Bueno, todo eso suma más o menos, cada vez que ponemos 2 billones, es más o menos el 9% del PIB americano. Eso es algo menos sumado del 30% del PIB americano en efectivo. Esto tiene una potencia tremenda. De hecho, se están pasando. Y los economistas que seguimos esto, pues opinamos que se están pasando. Pero es que es mucho mejor pasarse ahora que quedarse corto. La economía tiene que coger inercia y después ya retirarás. Siempre tienes tiempo para subir impuestos. Siempre tienes tiempo para cortar los estímulos. Pero como vayas dosificando y te quedes corto, tienes un problema, porque la economía no acaba relanzándose. Si no se relanza, no recaudas. Es más, si se relanza lo suficiente, tú puedes bajar los tipos fiscales y recaudar más, que es la Laffer de toda la vida, ¿no? Bueno, la Laffer de toda la vida no, la Laffer desde los 70. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Pues que estos estímulos van a ser tan potentes que van a relanzar la economía americana, sin duda. Curiosamente, una nota de color esto para que nos demos cuenta de lo potente que es. Fueron los de Goldman y los de Deutsche Bank que hicieron sendas encuestas a los americanos medios para decirles, oiga, ¿y usted qué va a hacer con el dinero? ¿no? Hacían una serie de preguntas y tal, pero había una muy interesante que es, ¿usted qué va a hacer con los $1.400 del cheque, que es un one-off? $1.400 te los entregan una sola vez. Esto no es como en Europa o España, ¿no? Oiga, va a tener usted bonificación fiscal en el IRPF que le devolveré dentro de un año si se lo devuelvo, ¿no?
No, tú ingresas en tu cuenta $1.400 per cápita. De hecho, lo cobra todo el que tenga un salario bruto inferior a $85.000 y si son pareja, en la unidad familiar no debe haber ingresos superiores a $160.000. Y entonces cobran 1.400 por 2. De eso es de lo que estamos hablando. Entonces le preguntaban en la encuesta, oiga, ¿usted qué piensa hacer con los $1.400? Y la gente lo que dice es, mire, de promedio el 37% del dinero que recibo en cheques del gobierno, de esto y de otras cosas, los voy a destinar a invertir en bolsa. Entonces, a mí me lleva a pensar dos cosas. Primero, ¿realmente están siendo generosos con los estímulos? Bueno, mejor así. Segundo, no deben estar muy necesitados de los subsidios, porque si con el dinero vas a invertir en bolsa, eso significa que no tienes que ir a la compra. Y eso nos da una idea también de la potencia de la recuperación en base a estos estímulos, ¿no? Que no tienen nada que ver con los nuestros. Porque esto incido un poco en ello porque la distancia entre lo que hacen y lo que hacemos es importante percibirla, ¿no? Por lo tanto, la liquidez va a ser infinita, la reactivación está en marcha, los beneficios empresariales están en punto de inflexión o mejor, los estímulos americanos son brutales y además lo que remata siempre el mercado es que cuando uno vea que hay salidas a bolsa y que salen bien y que hay fusiones, adquisiciones, movimientos corporativos, todo eso genera una inflación en cotizaciones y lo que te está diciendo es que las compañías, cuando una compañía compra otra, lo hace porque cree que el futuro va a ser mejor que el presente. Se quita un competidor. Y además tiene una financiación accesible y barata. Pero eso no lo hace cuando todavía el ciclo está cayendo, porque sabe que va a poder comprar más abajo. Lo hace cuando ve que el ciclo ya está dando la vuelta mejor. Porque dice, ahora es cuando me quito el competidor, no sé si cojo el mejor precio para hacer la oferta, pero se parece mucho. Y esto es muy importante porque lo que estamos viendo, Baidu salió anoche, que ya cotizaba en Nasdaq, salió en Hong Kong, y bueno, si ya cotiza en Nasdaq, no tiene por qué hacerlo especialmente bien. Bueno, no lo hizo especialmente bien, pero no cayó un 20% y es más papel al mercado, subió un 1% en Hong Kong, que es el mercado súper polémico ahora por el control chino, etc. Y estamos viendo continuamente pues cómo salen compañías a bolsa o cómo unas compran a otras y aplican primas interesantes, ¿no? O sea que esto tiene un soporte muy, muy potente. Hay riesgos, obviamente, el primero de ellos es la inflación. A mí me parece que no es tanto por la inflación, sino por el impacto que esto tiene sobre la elevación de los títulos de mercado de los bonos, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Vamos a ver, los bonos, la gente tiende a pensar que los bonos son seguros, yo compro un bono y me quito de riesgos. Bueno, en un mundo ideal sería así, ¿no? O sea, en un mundo ideal, el que te ha emitido el bono te va a pagar. Bien, es el primer requisito. Segundo requisito, en un mundo ideal, tú vas a tener el bono hasta la expiración del bono. Entonces, si te va a pagar y vas a tener el bono hasta la expiración del bono, tú vas a cobrar. En teoría, riesgo cero. Ahora, ¿esto es bueno o no? Pues depende. Si yo he comprado el bono con una rentabilidad del 3% a 10 años y lo he comprado cuando la inflación está al 2%, tengo una ganancia real de un 1%, pero la inflación se dispara en el futuro y se pone al 5 o al 6%, yo tengo una pérdida real. No nominal, pero sí real. Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque los bonos dependen del nivel de tipos de interés o las expectativas de subidas o bajadas de tipos, del nivel de inflación o las expectativas de mayor o menor inflación y de la fiabilidad del repago de la deuda, es decir, de la fiabilidad del emisor. Entonces te das cuenta que los bonos tienen tanto riesgo como la bolsa, depende en qué momento estés, ¿no? Y además, en la práctica, los clientes normales compran bonos a través de fondos de inversión. Es verdad que las instituciones lo hacen directamente en las emisiones, pero no es lo normal, ¿no? Estas son las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la inflación? Pues la inflación, hemos tenido el petróleo en el segundo trimestre del año pasado a $20 y lo tenemos a 65. Entonces, todo el mundo está muy asustado porque solamente por petróleo va a haber una subida de precios importante. Bien, de acuerdo. ¿Deberías asustarte? Pues hombre, yo creo que no, porque justo antes de que viniera el virus, el petróleo estaba ahí, a 65. Simplemente es una normalización de niveles, con una tendencia descendente a consumo global de petróleo por eficiencia energética. O sea que esto no debería asustar mucho. Y, por lo tanto, una vez que se ajuste a $65, salvo que el petróleo se vaya mañana a 80 o 90, lo único que tienes es un repunte de inflación que va a ser pasajero y que puede colocar la inflación americana incluso en el 3% de manera transitoria en algún momento entre septiembre y noviembre de este año, para luego empezar a decaer. En Europa la inflación va a estar en torno al 1,5%, 1,7%.
Japón no tiene inflación, están en deflación de menos 0,4. Reino Unido pueden tener algo, pero nada significativo. Entonces, ¿por qué suben las TIRs de los bonos y por qué nos preocupan? Pues nos preocupan con razón, porque no es lo mismo que la TIR de los bonos suba porque la gente tenga miedo, el mercado tenga miedo que haya un proceso inflacionista, que esto sí es grave, sino que lo interesante aquí es que, como nosotros defendemos, bueno, como yo defiendo particularmente, hay una subida de TIR de los bonos natural para alcanzar tipos positivos naturales que remuneren a la inversión de una manera razonable, porque el ciclo económico se vuelve expansivo. Y en un ciclo económico expansivo se ven bonos y se compra bolsa. Entonces es un tema de flujos, no es un tema de inflación. Y además ayuda a que las expectativas de inflación vayan a ser un poquito más elevadas, sí ayuda, pero va a ser algo transitorio. Entonces no debo asustarme por ello. El T-Note, de hecho, yo creo que va a testear el 2% este año, cuanto antes lo haga mejor, y yo creo que además el mercado ya está amoldado, ya se ha adaptado a que esto puede suceder antes o después, y no va a pasar gran cosa. El segundo problema podría ser la vacunación. Claro, si tú no vacunas a tiempo a tu población, puedes tener economías que sean islas aisladas de personas, porque ni pueden salir ni los demás pueden entrar. Por eso el trabajo de los gobiernos es tan importante. No, pero es que las farmacéuticas no me dan las vacunas. Oiga, ¿eso le pasa a todo el mundo o le pasa solamente a usted? Porque hay países que tienen ya inmunizada a su población. No es que han pagado más. ¿Usted cree que a sus ciudadanos le hubiera dicho que paguen 3, 4 o 5 euros más por la vacuna? ¿Hubieran dicho que no? ¿Usted cree que con el déficit fiscal que está asumiendo no tenía para 3 o 4 o 5 euros más por vacuna para inmunizar a su gente en mayo? Esto es un problema de gestión. Una de gestión sin ser conscientes de que según pasa el tiempo corre a tu favor o en contra. A tu favor si inmunizas a la gente y en contra si los demás están inmunizados y tú. Porque eso tiene implicaciones económicas inmediatas. Entonces, la vacunación a nivel global va razonablemente bien. A nivel doméstico va muy mal. En España se ha inmunizado el 4% de la gente en el mejor de los casos. Y además, aunque sea triste lo que voy a decir, porque si alguien lo interpreta de manera malévola, por supuesto estoy perdido. Pero la interpretación objetiva es ¿a qué personas se han vacunado? ¿Se han vacunado las que realmente están generando la recaudación de impuestos? ¿O se ha vacunado a las personas que ya están retiradas y que están dando servicios sanitarios? Cuidado con esto, porque para salvar la salud de las personas necesitas que los que tributan, tributen. Y para eso necesitan estar vacunados y vivos. Si no, los demás, que por supuesto que necesitan las vacunas, no tendrán los medios para ser vacunados. Yo creo que el ritmo es la clave, por eso Estados Unidos y Reino Unido van también. Para Reino Unido, además, era un tema estratégico para demostrar que el Brexit es un éxito y que atarse a la Unión Europea hubiera sido mucho peor. Y lo más lamentable es que les hemos dado la razón con nuestra incompetencia. Y luego Biden, ¿no? ¿Qué podría pasar? Pues que las medidas de Biden no funcionen, pero es que están funcionando de cine. Como he comentado antes, incluso son excesivas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el T-Note? Pues con el T-Note yo he querido mostrar al menos un gráfico que nos quite un poco el susto del cuerpo. Ese gráfico empieza en el segundo trimestre del año 19. ¿Dónde estaba el T-Note entonces? Con los mercados fenomenal, nadie imaginaba que íbamos a tener un virus y las bolsas seguían subiendo después de haber empezado a subir en el año 2012-2013. No era un problema que el T-Note estuviera por encima del 2%. Es verdad que llega a caer a 0,30, que es una barbaridad. ¿Por qué? Porque en ese momento, que era el segundo trimestre del año 20, si nos fijamos ahí, la rayita pequeña, la rayita larga, perdón, inferior, está de aquí, se marca en marzo, es cuando el mundo parecía que iba a desaparecer por un virus. Entonces, esto no sirve. ¿Qué es lo que se parece a un proceso normal? Pues que el T-Note empiece a rebotar un poquito y se vaya normalizando y me acabe ofreciendo, pues en el largo plazo un bono me tiene que dar más o menos lo que me dé la expectativa de inflación a largo plazo. De hecho, si el mundo no hubiera cambiado en el plano de los bonos, en teoría un bono a largo plazo tiene que darme el PIB real más la inflación. Y si no, no debo invertir en ese bono. ¿Cuál es el PIB sostenible en el tiempo de la economía americana? Imaginemos que sea el PIB real del 2%. Bien.
¿Cuál es la inflación sostenible en el tiempo en la economía americana? Imaginemos que sea el 1,5%. Mire, es que el 10 años me tiene que dar algo parecido al 3,5%. Y el 30 años, desde luego, me tiene que dar el 3,5%. De manera que partir del 0,50, normalizar hasta el 1,70, 1,80 y acabar el año en 2% no me parece nada anormal ni que deba causarnos especial miedo. Ya hemos estado ahí. Bueno, claves directoras de la economía. Vamos a seguir la pauta clásica de indicadores adelantados, intermedios y retrasados. Arriba, Europa, España, abajo, Estados Unidos, Japón. Estas gráficas empiezan en el año 2005, son indicadores adelantados, como digo, y como podemos ver, hay una gran V en la gráfica inferior o en las gráficas inferiores, que lo dibuja tanto la línea naranja americana como la negra japonesa, que después de una caída muy potente por el virus, igual que la tuvieron en el año 2007-2008, por la crisis financiera, mucho más profunda, por cierto, esta caída se recupera enseguida y vuelve a niveles similares a los que tenían antes del virus, los indicadores adelantados, que son confianza al consumidor, sentimiento empresarial. Arriba, es verdad que la caída no es tan brusca, como tampoco lo fue durante el año 2007, 2008, 2009. Pero es verdad que la recuperación no se está produciendo. O sea, en Europa las cosas van mucho más lentas en términos de sentimiento. Y cuidado con esto, porque la confianza al consumidor es clave para después la inversión, etc. Hay una excepción en Europa, que es Alemania. Alemania tiene dos gráficos o dos indicadores muy importantes que te dicen cómo van las cosas. Uno es el IFO, que es el IFO, que es confianza empresarial, y que se grafica, este gráfico es del propio Instituto IFO, se grafica en 4 cuadrantes. El superior izquierdo es recuperación, el superior derecho es boom, el inferior derecho es desaceleración y el peor de todos es el inferior izquierdo, que es la recesión. Bueno, cuando el agrupamiento de puntos de esta economía está en la parte de boom, es que la economía está bien gestionada. Primer comentario. Segundo comentario, la línea roja con el punto rojo, siempre el IFO lo destaca en rojo. O sea, destaca los últimos 6 meses en rojo, quiero decir. ¿Y dónde están los últimos 6 meses el IFO? Pues entre boom y desaceleración. No está en los cuadrantes malos. Y desde luego no está en el inferior izquierdo, que es el de recesión. Por lo tanto, está ahí haciendo el tonto entre boom y desaceleración, que si vuelven a tener confinamientos, pues irá a desaceleración, y cuando acaben los confinamientos, pues irá a boom económico. O sea que la economía alemana tiene hoy, según dice el IFO, incluso un 68-70% de probabilidad de entrar en expansión económica. Y cuando miramos el CIU, que es el sentimiento económico, nos encontramos con que la situación es todavía mejor. Este gráfico parte del año 2003, bueno, finales del 3, y lo que nos demuestra es que el CIU está en máximos históricos. Es verdad que esto es sentimiento económico, que está muy influido por manufacturas, que la economía alemana es muy industrial, pero a pesar de sus confinamientos, a pesar de que sus datos sanitarios no son buenos, ellos han protegido la economía de una forma que nosotros no lo hemos hecho. Bueno, es que en España todo es turismo. Esto es un mantra que a mí me da mucha rabia, porque el turismo pesa exactamente lo mismo, más o menos lo mismo, que la industria de automoción en España. De hecho, la planta más eficiente del mundo de Citroën está en Vigo, no está en China, por ejemplo. Y una de las más eficientes de Ford está en Almusafes, que es Valencia. O sea, el sector de la automoción pesa más o menos lo mismo que el del turismo, que es en torno a un 12% en circunstancias normales, el 12% en circunstancias normales. Hoy el turismo es el 4%, ha desaparecido el 8% del PIB. Bueno, bien, algo podrás hacer. Por ejemplo, vacunar rápido. Porque si vacunas rápido, darás seguridad a la gente que se mueve de un sitio a otro. Que es lo que tú necesitas, porque tú no envías piezas. Pero que no nos fijemos solamente en que esto es un desastre por turismo, no. Es un desastre porque la gestión es mala. Y luego tiene consecuencias sobre el turismo, obviamente. Y Alemania, como digo aquí, es la excepción positiva. Luego, cuando vas a indicadores intermedios de actividad, que son básicamente los PMIs manufactureros y compuestos, manufactureros solamente la parte industrial,
Los PMI son índices de gerentes de compras. El PMI es Purchase Managers Index, ¿no? Jefes de compras de empresas, que tiene una componente de 6 meses de pasado y 6 meses de futuro. Arriba tenemos Europa y España en rojo, Europa en azul, y abajo tenemos Estados Unidos y Japón. Pues nadie está mal, porque todo el mundo está por encima de 50 puntos, que es expansión económica. Claro, pues son manufacturas. Las manufacturas son muy difíciles de cerrar, salvo que la demanda final se hunda, se acaba hundiendo si no vacunas, por cierto. Porque la gente acabará no comprando un coche si cree que no puede utilizarlo. No comprar una nevera porque no puede ir a la tienda y una nevera por internet es complicado. Lo puedes comprar, pero... entonces, la parte de manufacturas, que es la parte muy alemana y tal, no está mal. El number one es Estados Unidos con 61 puntos, 60.8. Esto es muy difícil de conseguir. Eso es expansión económica consolidada. El problema es que cuando metes servicios y vas al compuesto, en el compuesto el único que está en expansión económica es Estados Unidos. El resto, y particularmente España, es el que peor registro tiene. La economía más consolidada sigue siendo la americana, tanto en adelantados como en intermedios. Y luego están los retrasados, que básicamente son los PIBs, que es lo que nos sale en prensa, lo que todo el mundo conoce, que aquí quien lo ha hecho realmente bien, se supone, si es que fueran ciertas las cifras, sería China. Yo soy muy escéptico respecto a las cifras reales en China. Pero es cierto que según ellos no han dejado de crecer en ningún momento. La línea, la barra negra es el pasado, que es el año 20. La verde es el 21, el presente. Y la azul es el futuro, que es el 22. A continuación, el que mejor lo ha hecho es Estados Unidos, que el año presente va a crecer más o menos lo mismo que China. Esto no les ha pasado nunca. Y el que peor lo ha hecho ha sido España. Aquí tenemos al lado a Reino Unido, que con el Brexit pues lo ha hecho un poquito menos mal, con el Brexit. Y el problema que tiene es la apreciación de la libra. Bueno, esto es el pasado, pero también es el futuro, en el sentido de que no tenemos que mirar las barras negras. Lo que tenemos que mirar son las barras verdes y azules, que es lo que el mercado va a poner en valor y está poniendo en valor. O sea, nunca las economías desarrolladas habían crecido como van a crecer este año y el que viene. Eso es aquello con lo que nos tenemos que quedar. Porque si no, estaremos todo el rato pensando en el pasado y conduciendo mirando el retrovisor, lo cual es una tontería. Dicen que el pasado, yo siempre defiendo que uno tiene que vivir el presente con intensidad, tratar de hacer lo mejor que puedes las cosas y disfrutar también de manera razonable el presente, porque es el tiempo que te pertenece. El pasado ya no lo puedes cambiar. El pasado, los psiquiatras dicen que es la nostalgia, ¿no? Y el futuro no sabes si lo vas a vivir, es la angustia, ¿no? ¿Cuál es tu presente? Tu presente es el color verde, no es el negro. El azul probablemente también, pero tu presente es el color verde. Hacia ahí es a donde vamos, ¿no? El problema es que España está descolgada. Estas son las estimaciones que tenemos para España para los años 21-22. Los del año 20 son ya preliminares. Y bueno, la pena es que en el mejor de los casos, pues España va a crecer en torno al 6-7%. Solamente por efecto espejo ya hay 3 puntos de crecimiento. De manera que en realidad crecimiento adicional son 3-4 puntos, que es muy poco. Y esos 3-4 puntos hay una parte muy importante que ya se ha metido en los presupuestos, que son 27.000 millones este año de los fondos europeos. Es imposible que este año se metan 27.000 millones en los fondos europeos. Eso serían 2,5 puntos. Sencillamente porque los proyectos se presentan en abril, puesto que no los hemos presentado en noviembre, diciembre, que tendríamos que haber ya presentado los preliminares. Y aquí hay un tema que es político y que yo lo tengo que mencionar porque tiene implicaciones económicas, pero que no me meto en él porque no tengo ambiciones de resolver este nudo gordiano. Mire, hay un pequeño detalle. Para que usted le den los 74.000 o 72.400 millones, de los cuales 27.000 dice que le van a dar en el año 21, usted tiene que presentar los programas a tiempo. Supongamos que los presenta, porque los programas no los presentan los gobiernos, mejor dicho, no los elaboran los gobiernos. Entonces, estos son programas de redinamización económica, de proyectos económicos que hacen compañías privadas y que los gobiernos avalan.
Esto es como las vacunas, que las vacunas no las hacen los gobiernos, las hacen las compañías privadas. Y que los gobiernos deben impulsar y luego distribuir, como es su obligación. Entonces, de esos 74.000 y pico millones, este año no vas a recibir 27.000 y veremos cuándo lo recibes, porque hay una cuestión política que es relevante, que limita la recepción de fondos. Y es que en el caso de España te han dicho que tienes que hacer dos reformas. Una es la de las pensiones y otra es la laboral, para evitar la dualidad laboral. Y que si no lo haces no va a haber fondos, como es lógico, porque a cambio de dinero gratis te tienen que pedir algo. Y el sistema de pensiones en España es uno de los poquísimos en el mundo, junto con Grecia y algún otro país, que solamente depende del sector público y que además depende de que tengas muchos hijos. Es decir, entrantes pagan a salientes. En España la gente piensa que tiene derecho a una pensión porque ha cotizado. No, como ha cotizado, ha pagado la pensión de la generación anterior. Porque tú esperas que la siguiente pague la tuya. Pero si la siguiente es menos numerosa que la anterior, solamente hay una solución para que se paguen las pensiones. Y es que suban los impuestos. Es decir, las contribuciones sociales, seguridad social, etc. Y ese sistema ya te han dicho desde hace 20 años que es insostenible, porque la demografía es adversa. La solución fácil sería tener un boom de natalidad, cosa que no puedes provocar, y la solución técnicamente correcta es cambiar el sistema. Y el sistema no puede ser de solidaridad intergeneracional, y eso es lo que nos dice la Eurozona, eso es lo que nos dice Europa. Bruselas nos dice, oiga, si quiere el dinero, hágame un planteamiento de pensiones que sea sostenible. Porque si no, usted además de pagar seguridad social, sus ciudadanos que pagan seguridad social, va a tener que ponerles impuestos especiales para las pensiones. De manera que a medida que las generaciones vayan sucediéndose en el tiempo, las generaciones futuras tendrán que pagar todavía más que la anterior y la siguiente todavía más que la anterior, o usted no tendrá pensiones. Y lo otro es la dualidad laboral, es decir, que no haya un mercado de trabajo en el que hay un colectivo que tiene contratos indefinidos, está muy extra protegido, y sin embargo hay una nueva generación que se incorpora al mercado de trabajo, básicamente nuevas generaciones, que están con contratos como pueden, con una inestabilidad que no les permite construir sus vidas. Entonces, unos están extremadamente bien y otros están francamente mal. Y eso tendrá que solucionarlo. Y hay soluciones para ello, solamente tiene que aplicarlas. Pero si sigue dándole un enfoque básicamente populista, no lo va a aplicar nunca. Porque la solución no será que la gente mejore su renta. La solución pasará porque alguien ocupe una casa. Y eso no lleva a ninguna parte. Porque eso es robar. Bueno, en definitiva, yo no quiero entrar mucho más en esto, pero que sepamos que España se queda descolgada, salvo que hagamos cosas distintas. Decía Einstein que no pretendas obtener resultados distintos si sigues intentando lo mismo. Si sigues probando lo mismo, los resultados serán los mismos. España, en mi opinión, tiene un problema estructural que consiste en que nuestra competitividad exterior la tenemos basada en una fuerte devaluación interna de los factores, básicamente de los salarios, en lugar de basarla en la productividad. Para empezar, porque los salarios están o directa o implícitamente vinculados a la inflación, o lo que es más grave, a las expectativas de inflación. Los salarios tienen que estar vinculados a la productividad. Y al no estar vinculados a la productividad, tienes que devaluar los salarios para competir fuera, porque es el factor fácil para abaratarte. Y eso genera un problema estructural de rentas, que da lugar a una generación con rentas asimétricas con respecto a las de otros países, en el que las rentas en España son cada vez inferiores en términos nominales y reales con respecto a las de otros países de tu entorno. Y en base a eso mantienes la competitividad. Como no te diriges hacia la productividad para mejorar las rentas, esa asimetría permanece y lo que haces es seguir de espaldas a la productividad y regular. Como el salario no es suficiente, yo voy a regularlo. Ya que por productividad no lo voy a conseguir, ni sé lo que es, ni me lo planteo, pues voy a subir el salario mínimo. Voy a sobreproteger el empleo actual, que sea imposible despedir a alguien a menos que le pagues una barbaridad. Y con eso, lo único que consigues es que haya una dualidad laboral tremenda y que la fiscalidad sea muy dura, porque eso hay que financiar.
Al subir impuestos, disuades la actividad económica. Y eso solamente agrava el problema, porque acabas sobredimensionando el sector público, lo que a su vez lleva a un intervencionismo de la economía, es el lado público. Y eso a su vez lleva a la creación de una maquinaria grande que hay que financiar y te lleva a volver a subir impuestos. Y eso solamente da como resultado un desempleo estructural alto. Ejemplo muy visual. España es un país en el que el empleado público gana más que el empleado privado. Esto no sucede. Nada más que en países muy intervenidos o con un sector exterior, un sector público tremendamente grande. Y ahí tenemos los salarios. Esto es INE. No me lo estoy inventando. Y la pensión media contributiva, las no contributivas son personas que se han quedado viudas, que no han cotizado en su momento por las razones que sean, tal, pues es de 15.200 y pico. Dices, bueno, es poco, ¿no? Ya, pero ¿cómo evolucionan los salarios y las pensiones? Porque hace nada seguimos viendo que hay manifestaciones por las pensiones. ¿Por qué? Porque no se resuelve el dilema de las pensiones, que es lo que nos dice Bruselas que hay que resolver. Y no se resuelve porque lo que sucede, perdón, a ver si esto funciona. Este gráfico es un gráfico que yo me he hecho. Lo que muestra desde el año 2010 hasta hoy, bueno, hasta hace 2 años que no hay datos anteriores, cómo han evolucionado en amarillo las pensiones, poniéndolas en base 100 con respecto a salarios del sector privado, salarios del sector público. El sector privado, los salarios evolucionan exactamente igual que en el sector público, cuando tomas 10 años. Lo cual tampoco tiene mucho sentido, porque entonces el incentivo para estar en el lado privado no existe. Teniendo en cuenta que ganas algo más en el público y que la evolución del salario va a ser la misma, ¿por qué voy a tomar el riesgo de ser despedido en el lado privado pudiendo no serlo en el lado público? Generarás una sociedad que quiere trabajar en el sector público. Pero el sector público no genera riqueza. El sector público reparte riqueza, en el mejor de los casos. Y las pensiones claramente por encima de los salarios. Es decir, aquellos que tienen que financiar a los que ya trabajaron en su día y que se lo merecen, yo no lo pongo en duda. Si yo tengo mi madre tiene una pensión que ha sido no contributiva, o sea que, pero yo explicar esto a mi madre, claro, es enfrentarme con ella, porque la sensación es que las pensiones son muy bajas. Ya, pero no somos conscientes que en España una persona, por las razones que sean, que yo esto no quiero polemizar con ello, y insisto, mi madre yo lo que quiero es que gane lo máximo posible, pero mi madre ha trabajado 1 año en todo eso. Tiene una pensión. Tú vas a Alemania y ves a personas que ya han superado hace tiempo, en Estados Unidos no te digo nada, la edad de jubilación, y que tienen un trabajo de 2, 3 horas al día para completar la jubilación. Y han trabajado toda su vida, ¿eh? ¿Por qué? Porque las pensiones no están fijadas en base a un sistema generacional. Y mi madre tiene una pensión y estoy contentísimo, ¿eh? Puede vivir con ella, no holgadamente, pero vive con ella. Pero mi madre ha trabajado 1 año en su vida fuera de casa, es verdad. Fuera de casa. En casa ha trabajado mucho. Pero que ha sido trabajo económico, que haya tributado y que haya... ¿no? Y perdón por recurrir a mi madre, pero si no, parecería que es que soy un ser sin alma, ¿no? Bueno, las pensiones en España han aumentado muy por encima de los salarios. Y tenemos un sistema en que los salarios públicos son superiores a los privados. Eso no es sostenible. Bueno, termino con España. A ver, tenemos el New Generation European Union Package, el paquete europeo, que está sometido a criterios políticos. Somos el único país que decide en qué base de criterios políticos quién le da dinero. Por eso los alcaldes están totalmente sublevados, ¿no? Nos piden que reformemos pensiones y que reformemos el mercado de trabajo. Y esto es una decisión política, las dos cosas. Bueno, pues si repartes los fondos en base a criterios políticos, dependes de la política para reformar las pensiones y además tienes que reformar el mercado de trabajo y vas involucionando sobre la reforma del año 12, pues según el desenlace político vas a tener un desenlace de paro estructural muy elevado. Nosotros hemos hecho el cálculo de cuál es la tasa de paro real en España. La tasa real de paro en España no son 3 millones y pico, el 16%, que aún así es una barbaridad. En España hay un incremento de 530.000 parados desde que empezó el virus.
900.000 en ERTEs, 362.000 autónomos que no aparecen en ninguna parte, pero que están parados. Hay unos 300.000 demandantes de empleo no ocupados, los DENOS. Y luego, ya no lo he metido, las personas que están en ocupación y tampoco aparecen en la tasa de paro. Esto es el 9% de la población activa adicional. La tasa de paro en España es del 24% mínimo. Pero, oiga, es que un ERTE va a recuperar su empleo. No lo sé. Lo que sé es que hoy está viviendo de impuestos. Eso sí lo sé. No, pero alguno recuperará, pues probablemente. Pero alguno tampoco lo recuperará. Por lo tanto, no me quite todos. Una deuda pública elevada. Nos vamos a 125-130% de PIB y con un déficit fiscal que no será inferior al 5%. Por lo tanto, la deuda pública seguirá aumentando. Y eso tiene que dar como resultado inevitablemente un crecimiento estructural bajo. Y como todo el mundo sabe, si la deuda nominal sube por encima del PIB nominal, el apalancamiento sigue aumentando y hay un momento en que las agencias de rating te dicen, oye, mira, o el BCE te dice, mira, ya no puedes hacer subastas, tú verás, y en ese momento la economía se clava en seco. Bien, vamos a algo más bonito, porque quería poner de manifiesto lo de España para que se vea el desacoplamiento, que se podría evitar, desde luego. Beneficios empresariales. ¿Cómo van los beneficios empresariales? Esta es la línea naranja de los beneficios en el mundo, para resumirlo, porque este es el MSCI World Index, ¿no? Cómo caen en vertical durante el virus y cómo han recuperado los niveles parecidos a antes del virus. Eso se ve todavía más claro en la línea de abajo, que son las tasas de variación, la línea verde. O sea que los beneficios empresariales en el mundo empiezan a estar como estaban antes del virus. ¿Cuál es el problema? Pues que en España están descolgados. Nosotros hemos hecho una tabla y un gráfico. Vamos a fijarnos solamente en la tabla. Porque, claro, como somos analistas, pues nos gustan los números. Si fuéramos abogados nos gustarían los discursos y los estudios de leyes, pero no, nos gustan los números. Y los números además explican muchas cosas. Ahí tenemos la bolsa americana, el S&P 500, europea, Eurostoxx 50, IBEX, España y Nikkei, para coger las principales, ¿no? Japón. Columnas. Variación del beneficio por acción de esas bolsas entre el año 20 y el 19, es decir, en la tormenta perfecta. Segunda columna. No voy a poner el 21 sobre el 20, porque claro, la base del 20 es desastrosa. Me parecerían más 60, más 50%. No. Lo que quiero encontrar es el punto en el que esas bolsas vuelven a los niveles de beneficios del año 19. Y vuelven cuando están en verde. Y cuando están en verde y mayor es el número mejor. Bueno, pues la línea roja en los 3 años es España. ¿Dónde quieres invertir? En el año 22 más 31% con niveles previrus, Estados Unidos, o quieres invertir en España menos 11,5% niveles previrus. Y alguien puede pensar, bueno, pero esto es por el impacto del virus y ya está. No, amigo, esto es la productividad. Miremos la gráfica de abajo, que esa gráfica sí nos lleva desde antes de la crisis financiera. Y ahí vamos a recoger 2 crisis, la financiera y la actual. Línea negra, perdón, me explico, pongo en base 100, en el año 2007, el beneficio por acción de las 4 bolsas. Y veo cómo evolucionan, incluyendo las estimaciones hasta el año 22. Yo quiero invertir en la mejor evolución. ¿Cuál línea es? La negra. ¿Cuál es? Estados Unidos. No quiero invertir en la peor evolución. ¿Cuál es? La línea roja, la de abajo, el IBEX. ¿Dónde quieres invertir? Hombre, a mí me gustaría que fuera la inversa, porque soy español. Pero mis clientes tienen que encontrar las mejores oportunidades, sobre todo en la tecnología que existe y que nosotros ofrecemos, que es que si mañana quieres invertir en bonos corporativos australianos, puedes hacerlo a través del broker. Tardas 5 minutos. Hoy las ideas no tienen que ser catalanas si tú eres de Barcelona. Ni tienen que ser de Madrid si tú eres madrileño, ni siquiera tienen que ser de España. Entonces, ¿dónde quieres invertir? Porque yo quiero invertir en la línea negra. ¿Están caras las bolsas después de todo lo que ha pasado? Pues en el año 20 fue fenomenal el Nasdaq y Estados Unidos. China se recuperó y Japón también, y Europa se quedó descolgada. ¡Qué curioso! Es que las casualidades no existen. Y en el año 21, ¿qué sucede? Pues que ha habido una ventana de oportunidad para Europa, que lo ha hecho mejor, lo ha venido haciendo mejor que el resto, pero que en un segundo semestre, diferencialmente mejor otra vez, desacoplamiento positivo pro Estados Unidos de nuevo. Eso es lo que nosotros creemos.
lo que vamos a publicar mañana en la estrategia de inversión. ¿Por qué? Pues porque cuando te hacen las valoraciones, y perdón, porque estas no están actualizadas, no puedo mostrarlas hasta que no publico, porque legalmente yo no puedo adelantar nada, ¿vale? Pero sí puedo decir de viva voz que donde vemos, ahí ya los potenciales mejores están en Eurostoxx y en S&P antes que en Eurostoxx, y que actualizadas por beneficios por acción actualizados y tipos actualizados, etcétera, 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 nos sale que es lo mismo, solamente que en otra escala, más 15% el S&P y más 13% el Eurostoxx. Y que España pues tiene un poquitín de revalorización, pero básicamente porque el golpazo en beneficios que se pegó el año pasado fue del 98,5% abajo. Entonces, claro, el efecto espejo te ayuda. ¿Dónde quieres invertir? Pues donde hay potencial. Hombre, es que el S&P está en máximos ya. ¿Sabes lo que pasa? Que hace 6 meses decías lo mismo, pero sigue marcando nuevos máximos. ¿Por qué? Porque las valoraciones lo justifican. No, oiga, es que históricamente, esto yo lo oigo mucho y por eso lo he querido sacar, históricamente el PER de la bolsa americana ha estado a 15 veces y media beneficios y ahora está a 22 y media. Y bueno, ¿y qué? Cuando yo cojo la media histórica, depende de quién lo coja, lo puede coger desde el año 45 o hay quien lo coge desde el año 27 para recoger también la depresión del 29. Bueno, ahí no coge el S&P, tendría que coger el Dow, ¿no? Pero supongamos que sea desde el 45 el S&P, que es en este el caso, ¿no? Ya son 10 puntos de diferencia, no, perdón, son 7 puntos de PER de diferencia, ¿no? Esto está caro, ¿no? Ya, pero mire, la media histórica americana incluye un mundo que ya no existe. Un mundo en que la inflación existía y podía ser del 3 o del 5%. En que los bonos cotizaban al 3 o al 8%. Y que los crecimientos eran del 3, del 4, del 5. Eso se ha ido para no volver en las economías desarrolladas y también en Estados Unidos. Entre otras cosas porque el factor más potente para el crecimiento a largo plazo de una economía es un factor tan sencillo como la demografía. Y el boom de natalidad de los 60 no se va a volver a producir, creo yo, ojalá sí, creo yo. Hay un libro muy interesante sobre esto que se llama Planeta Vacío, David Stone y Bricker, me parece, son 2 autores, uno es canadiense y el otro es de una universidad americana, no recuerdo cuál, una de primera línea, y dicen cosas que te dejan tan atónito como que, mires que en China va a haber 500 millones de habitantes en 50 años. Ya, pero hoy hay 1.300, ya. Resultado de la política de hijo único. Y eso no es reversible. Si es reversible será en la siguiente generación, de dentro de 60 años, pero no en esta. O sea que cuidado con dónde invertimos. Y, insisto, pensar que es caro porque pagas 22 veces y media beneficios, teniendo en cuenta que el mundo ha cambiado en tipos, en inflación, en crecimiento, es conducir mirando el retrovisor. Y seguirá marcando máximos históricos y tú seguirás diciendo, pero es que está caro. ¿Y dónde quieres invertir? ¿Dónde no hay crecimiento? Es que lo del crecimiento es importante. ¿Por qué? Pues una cuestión muy sencilla. Yo no quiero aturdir con un par de tablas, ahora explicaré qué son, pero el crecimiento es importante porque cuando hablamos de PERes, hay un concepto muy sencillo, que es que, mire, yo voy a pagar un PER 15. Venga, voy a pagar un PER 15 por esta compañía. Bien. ¿Y es caro o barato? La gente tiende a pensar, hombre, tengo que mirarlo. Venga, te voy a poner un ejemplo más sencillo. Vamos a pagar PER 6. ¿Es caro o barato? Entonces ya el analista que está entrenando para serlo, o cualquier cliente, dice, no, 6 es barato, hay que comprarlo. Vale, porque es barato. 20, ¿cómo te suena? Hombre, 20 me parece caro. Y 25 me parece bastante caro. ¿Por qué? Dependerá de lo que crezca la compañía. ¿Tú vas a pagar 6 veces beneficios si el beneficio con un patrimonio neto de la compañía de, me lo invento, 2.000 millones de euros, gana 10 millones de euros? ¿Vas a pagar 6 veces beneficios? Entonces, ¿la compañía cuánto vale? Si gana 10 millones, pagas 6 veces beneficios, te la compras por 60 millones. Pero el patrimonio neto son 1.500. A ver, es que el crecimiento importa. Porque a lo mejor no es caro pagar 20 veces beneficios si la compañía es una compañía de crecimiento que es capaz de, no este año, sino que tiene pinta que va a crecer a tasas de 20, 30% en los próximos N años. ¿Hasta cuándo? Pues no lo puedes garantizar. Claro que no lo puedo garantizar. Pero tiene un currículum de los últimos 3 o 4 años que irá desacelerando en los próximos
que no puedo ver cuál será el año 2032, pero sí puedo ver cuál es el año más o menos, 2021, 22, 23. Y si va a crecer a ritmos de 20 y tantos %, yo pago 20 veces beneficios. Porque hay que comprar lo bueno, no hay que comprar lo malo. ¿Y qué es lo que crece? Porque entonces si ajustamos los ratios PER al crecimiento, obtenemos el PEG, Price to Earnings Growth, que es la tabla de abajo. Y vamos a mirar primero la de abajo. La de abajo coge el Dow, el S&P, el Nasdaq, y dentro del Nasdaq solamente compañías de semiconductores. Hay un índice que se llama SOX, que es de semiconductores, compañías de semiconductores, que es pues, una idea que nosotros hemos lanzado hace un mes o así, que desarrollamos más en la estrategia de inversión. Mire, la primera columna es el crecimiento de los beneficios. La segunda columna es el PEG del año 21, espera. Y la segunda es el PEG del año 22. Cuanto más bajo es el PEG, más barata está la compañía. ¿Por qué? Porque crece más. Y sin embargo, si pones solamente el PEG, te saldrá que son las más caras. ¿Qué es lo más barato? La tecnología. Y dentro de la tecnología, los semiconductores. ¿Y qué es lo más caro? Las compañías de dividendo clásicas, las del Dow. ¿Quieres comprar Dow? Yo no digo que no te salga bien. Digo que tienes menos oportunidades que si compras en semiconductores. Seguro. ¿Qué está pasando? Pues que las compañías de semiconductores no son capaces de abastecer a la ruptura tecnológica tan rápida que está teniendo lugar, en la cual los coches además incorporan cada vez más tecnología, hasta el punto que pueden ser hackeados. Así como resumen rápido. Y Renesas, que es una de las principales compañías, no de semiconductores, es japonesa. Es una compañía que fabrica los equipos para que las compañías de semiconductores puedan fabricar semiconductores. Está en la escala, o sea, en el escalón previo de la producción, ¿no? Renesas tiene un incendio en Japón y dice que no va a poder atender. Ya con toda la demanda que había de autos, a pesar del virus, demanda de autos, no pueden atender a la demanda de autos y además se incendia la planta y lo que pasa es que se vuelve todavía más atractiva a las compañías de semiconductores. Claro. Porque el crecimiento del beneficio por acción será todavía mejor. Porque las compañías de autos, el coste de los semis lo diluyen dentro de lo que es el coste total del vehículo. Porque la electrificación de vehículos es un factor de abaratamiento del producto. Un vehículo eléctrico tiene entre 200 y 400 piezas. Un vehículo de combustión interna tiene 2.000, 4.000 piezas. Entonces, cuando la producción en masa sea lo suficientemente amplia, que es lo que le pasa a Tesla, empiezas a ganar dinero de manera exponencial y dentro del coste de cada vehículo, el coste de los semiconductores es pequeño. Es mucho más grave el asunto de las baterías. Y entonces, ¿qué es lo que van a tener las compañías de semiconductores? Pues una capacidad para gestionar precios tremenda. Y si gestionas precios bien, ¿qué es lo que pasa? Que tu beneficio por acción sube, más que el resto, más 30%, el Dow más 8%. ¿Están caras las compañías de semiconductores? Pues si me permiten que lo diga así, prefiero comprar algo bueno y caro que algo malo y barato. De hecho, en la tabla superior vemos cómo aumenta cada año los beneficios del S&P, que no está nada mal, con acumulado de los últimos 10 años un 71,2%, del Nasdaq un 254%, y la diferencia es que las compañías tecnológicas aumentan un 183% más sus resultados que las compañías convencionales. Y con respecto a esto que he dicho, de que prefiero comprar algo bueno, caro, que algo malo y barato, yo soy un poco aficionado a las citas y tengo una que precisamente se la he leído hace poco porque estamos discutiendo si incorporarla a la estrategia de inversión, que siempre ponemos alguna cita, y hemos llegado a la conclusión de que era mejor que no. Yo creo que la tengo por aquí. Sí. Esta cita es de John Ruskin, que es un crítico de arte inglés, sociólogo también, que murió en el año 1900, o sea, vivió entre 1919 y 1900, 1819 y 1900. Decía, no es de sabios pagar mucho, pero tampoco es de sabios pagar muy poco. Cuando uno paga mucho, pierde algo de dinero. Eso es todo. Cuando paga muy poco, en algunos casos lo perderá todo, porque aquello que compró no sirve para lo que quería utilizarlo. La norma general en los negocios establece que no se puede pagar poco y conseguir mucho. Eso no es posible. Si negocia con la oferta más baja, deberá hacer una provisión de fondos para el riesgo que corre.
Y si así lo hace, tiene ya lo suficiente para comprar algo mejor. Yo no quiero lo malo barato. Perdón por lo de malo cuando me refiero al Dow, o me refiero al IBEX. Bueno, invertir no es especular. ¿Por qué queremos comprar lo bueno, aunque sea caro? Este es el S&P desde 1927. Y abajo desde 1990, por si había dudas. Dice, no, oiga, es que yo en el 27 no estaba vivo, que es lo que me dicen a veces, ¿no? Digo, yo tampoco. No soy el judío errante por el que no pasan los años, ¿no? Evidentemente en el 27, pero el crack del 29 ahí se ve muy claro, Bueno, pues no se mueva usted. Y está en escala logarítmica, porque si no lo aplico en la escala logarítmica, se ve plano y luego vertical, ¿no? En escala logarítmica. Y he puesto la de 1990 porque yo empecé a trabajar en el año 88, 89 me parece. Oye, ¿y cuál ha sido la mejor inversión en mi vida? ¿Mi casa? Porque si en lugar de comprar una casa yo hubiera invertido 100.000 euros a crédito, que a lo mejor no los tenía en ese momento, pero sí tenía 50.000, en un buen fondo de inversión de renta variable americana, pues hoy habría multiplicado por 37, casi 38 veces. El valor de mi casa no se multiplica por 38 veces. Bueno, es que luego vienen las crisis y yo no me gusta perder. No, claro, si usted se pone nervioso y cuando viene un virus o una crisis financiera decide que hay que venderlo todo, usted siempre saldrá tarde y entrará tarde. Porque invertir no es especular. Hombre, mi intención no era especular ya, pero lo ha hecho. Compre algo bueno y quédese quieto. ¿Cómo puedo saber si es bueno? O se lo estudia o alguien se lo estudia por usted. Porque usted no puede fiarse de lo que le digan por la calle, o lo que le diga su suegro, o lo que le diga un amigo, o lo que le digan en la sucursal del banco. Eso no existe. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que decimos? Y voy terminando. Que hay que tener una exposición relativamente elevada a bolsas, incluso el 80% si el perfil es agresivo. Que hay que tener un 50% en Estados Unidos. Tener algo de emergentes, un 5% en China, pero que la eurozona muy por detrás de Estados Unidos. Y que hay sectores que lo van a seguir haciendo bien y que es donde hay que estar, semiconductores, tecnología, lujo, logística. Hemos incorporado cíclicas también, es verdad. Y aquí pongo una serie de valores. Esta presentación estará a su disposición pues, a partir de mañana. Y a la derecha, fondos de inversión. No hay nada más fácil que invertir a través de un fondo de inversión. Es un gran invento. Es un gran invento. Bueno, sugerencias. Y voy terminando. ¿Qué hacer y qué no hacer? Primero, saber qué es lo que tenemos que vigilar, porque eso es lo que va a decidir lo que va a ocurrir. La vacuna, el ritmo de vacunación. El T-Note, pero con tranquilidad. Salvo que haga cosas raras, esto no va a pasar nada. Y los beneficios. Eso es lo realmente importante. Eso decide todo. Segundo, no creamos a los profetas de calamidades. El año 21 va a ser bueno y el 22 va a ser mejor. Un profeta de calamidades es aquel que, como yo digo, tira rayas y habla por la radio. Y yo hablo por la radio, Pero tira rayas y dice, no, esto tiene esta pinta, tiene aquel otra, y además como estamos a PER 22 veces, pues esto se ha formado una burbuja. Claro, esta es una apuesta gratis, porque cuando no aciertan, que es el 99% de las veces, nadie se acuerda de ellos. Pero lo han dejado en algún sitio para que si pasa, puedan decir, hey, yo fui el gurú que lo adivinó. Ya, pero mira, consiste en decir que va a haber un virus en marzo del año 20. ¿De acuerdo? No consiste en que Bill Gates salga y diga, en algún momento la humanidad tendrá un virus que le generará un problema. Porque hay muchas personas como Bill Gates que han dicho cosas distintas que no se han producido. Entonces, esto consiste en coger, venir y decir, mire, el año 21 tiene esta pinta, el año 22 tiene esta pinta, y luego hay cosas que son absolutamente inimaginables. Y son las colas de una distribución normal. Claro, tú puedes hacer las cosas centrado en tu 90% de probabilidad, pero tú no puedes diseñar una estrategia de inversión ni pensando en el 5% de una cola ni en el 5% de la otra. Esos son los cisnes negros. Hay que mantener una exposición elevada a bolsas. Estamos en un ciclo expansivo y entramos en él. España más tarde, mucho más tarde, pero entramos en él. Y hay que incorporar sectores a la tecnología. La tecnología a mí no me gusta el nombre porque creo en las compañías que hacen una transición tecnológica, que tienen un negocio para el cual aplican la tecnología y eso les hace diferenciales en márgenes y en captación de cuota de mercado.
Tecnología, a ver, Inditex es una compañía tecnológica y de logística, no es una compañía textil. Su negocio es textil, su éxito es tecnológico y de logística. No nos equivoquemos. Bueno, incorporamos sectores y cuidado con el inmobiliario, esto hay que repensarlo, ¿no? Sobre todo el empresarial, porque la forma de trabajar, como estamos viendo en esta charla, pues es distinta y el consumo de metros cuadrados por empleado va a ser otro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no hay tiempo para mucho y yo tampoco quiero abarcar todo en una hora y pico, pero que las viviendas que se van a demandar en España van a ser menos y distintas. Y van a ser menos porque va a haber mucho más desempleo y porque las rentas tienen un problema estructural. Que las oficinas no sabemos cuáles son las que valen más. Antes sabíamos que era el CBD, el Central Business District, el Prime, etc. Ahora no estamos seguros. Y que lo que vale realmente es la logística. Los centros comerciales están absolutamente cuestionados. Porque la ruptura tecnológica lleva a que los modelos estilo Amazon, que no es solamente Amazon, es Zalando y es la reconversión del Corte Inglés, porque si el Corte Inglés no se reconvierte, muere. Porque hasta ahora el valor del Corte Inglés, cuando cogías la compañía y decías ¿cuánto vale esto si sale a bolsa? Lo que vale son sus edificios con las ubicaciones que tienen. Pero eso es el pasado. Hoy la tienda, el centro de ventas número 1 del Corte Inglés es la web. Y si no fuera así, habría desaparecido. Y pongo un ejemplo de lo más clásico que uno puede encontrar, ¿vale? Entonces, no sabemos cuánto valen los centros comerciales, no sabemos cuánto valen las oficinas y no me temo que tampoco sabemos cuánto vale el residencial. Tanto por demanda final, que va a ser más floja, como por qué va a preferir la gente. ¿Vas a seguir prefiriendo vivir en el centro de una ciudad y pagar más, tener menos espacio, sabiendo que 2 o 3 días por semana no tienes que ir a la oficina? Porque eso ya es un hecho. Porque además no te van a dejar ir. Porque no va a haber sitio. Porque el consumo de metro cuadrado por empleado no va a ser 0,9, va a ser 0,6 o 0,7. Y tú vas a tener que reservar para ir a trabajar al edificio. Eso ya está pasando. Las consultoras, KPMG, EY, que llaman ahora, que cuando yo empecé se llamaba Ernst & Young y todo el mundo lo entendía, ahora es EY, KPMG, Accenture, están trabajando en sus casas y piden cita para ir a la oficina, les asignan un puesto y una plaza de garaje, dependiendo del nivel, una plaza de garaje también. Pero tú avisas cuando vas a ir. Si tienes que ir de manera sobrevenida, tiene que ser porque tienes que hacer algo importante para o con un cliente. Y entonces vas a una sala de reuniones, esta multiusos. El mundo ha cambiado. Pero eso no es lo que va a pasar, es lo que está pasando. Por lo tanto, cuidado con el inmobiliario. Y termino. El desenlace más probable de todo esto al final, ¿qué es? ¿No? ¿Es bueno o malo? Es muy bueno. Porque estamos ya en posición de salida. Esto al que le va mal va a ser un año de retraso más, que puede ser nuestro caso, y al que le va bien es salir ya en mayo. Pero la salida está ya ahí. La involución hacia un nuevo virus o unas vacunas que no funcionen es tremendamente improbable. Bueno, un nuevo virus no tengo ni idea, pero que las vacunas no funcionen está muy diversificado el riesgo. La inflación, sí, va a haber inflación, pero los bancos centrales no van a hacer nada. Por lo tanto, es una inflación sana por ciclo económico y no por otras razones. Las bolsas siguen siendo el activo más atractivo. No va a ser explosivo en el año 20, va a haber más volatilidad y los pesimistas van a seguir perdiendo. Y España muy vulnerable. El IBEX se queda descolgado. El año 21 y 22 van a ser claves para el posicionamiento de España, porque España puede acabar deslizándose hacia la periferia económica de la eurozona. Con, insisto, estructuralmente deuda elevada, muchos problemas para controlar el déficit fiscal, un paro estructural elevado y un sistema fiscal duro. Duro en el que no es que la gente se vaya a Andorra cuando son youtubers, sino que realmente es, oye, ¿que puedo trabajar desde cualquier sitio? ¿Cómo es la regla 183? Porque no voy a trabajar desde casa 3 días por semana, pero es que mi casa puede estar en Faro, Portugal. Ningún problema. Puede estar en Canarias, que tiene otro régimen fiscal. ¿Por qué? Porque los sistemas fiscales son factores disuasorios o atractivos para la generación de actividad económica. Y eso es lo que no se ha entendido. Se acusa a la gente de no tributar lo suficiente. No,
Es que más o menos todo el mundo tributa igual, porque estamos en un proceso de globalización que se está completando. De manera que para servicios similares, el talento se mueve hacia allá donde el semillero es más agradable para servicios similares. Sobre todo, si estás en un entorno en el que los impuestos son elevados, pero puede que la pensión que pienses que vas a cobrar no la cobras. O cuando te tienen que poner una vacuna, no te la ponen. O resulta que no tienes el servicio de dentista incluido. Oiga, es que usted en Alemania va al dentista, se lo paga la sanidad pública. Y Alemania tiene superávit fiscal. Es más, cuando usted tiene bruxismo, que es apretar las mandíbulas por la noche, y lo sé porque lo sé directamente, hay un fisioterapeuta pagado por la Seguridad Social Alemana que le va a dar a usted unas sesiones. O sea, esto es surrealista. En España lo dices y la gente le giran los ojos, se le ponen en la nuca. Los alemanes no pagan más seguridad social con nosotros. Bueno, yo con esto he terminado. Me gusta siempre acabar con una frase. Esta es la estrategia pasada. Como digo, la estrategia nueva la tienen ya a partir de mañana por la noche. Decía Warren Buffett, y a mí me gusta mucho, que el mercado es un medio para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. Eso es lo que es el mercado. Y que invertir no es especular. Y yo he terminado, Luis, a tu disposición. ¿Dejo de compartir o lo que tú me mandes? Sí, pues igual si quieres dejar de compartir y así los alumnos ahora van a empezar a preguntar. ¿Hay alguna cuestión que ya han preguntado? Que es, bueno, yo te quería decir alguna cuestión. Me parece esta idea que has dado sobre los semiconductores, me parece muy, muy interesante. Y has hablado de un índice que no he logrado oír el nombre. SOX, SOX. TOX. SOX. SOX, vale. Muy bien, pues me parece. ¿Y hay ETFs de esto, supongo? Hay ETFs de semiconductores, sí. Hay ETFs, vale. Eso, bueno, en la presentación yo creo que proponemos uno, pero además en la propia presentación hay un link y si no se ve en la... Todo esto nosotros lo tenemos en abierto en el broker, en la web del broker, en la parte de análisis, están todos los informes y hay uno específico de semiconductores con propuestas de fondos de inversión específicos de semiconductores. Vale, vale. Muy bien. Una de las preguntas que hacía va en contra de lo que has hablado. Dice que algunos expertos del sector comentan que la economía americana junto con el dólar colapsarán. ¿Cuáles serían los eventos macro para que esto sucediera y cuál es su impresión al respecto? Yo creo que has hablado bastante, pero... Hombre, yo creo que eso... A mí no me pueden preguntar sobre algo en lo que no creo para que lo explique. O sea, los expertos que dicen que se va a colapsar la economía americana y el dólar, pues que me den sus argumentos y yo podré rebatirlos. Claro. No, por eso te he dicho que no. Has hablado del potencial, luego has comparado Nasdaq con SIP, lo digo porque pido a los alumnos que hagan preguntas, porque si no me toca preguntar a mí. Más que una pregunta, aquí ¿cómo estás tú? Estuvo Luis en Juanes hace unos meses, el que comentabas del CSIC, que es el investigador español de la vacuna, y la pena es que esto fue allá por junio del año pasado y hablaban de un año en junio del año pasado, pero la tristeza es que siguen hablando de un año a día de ayer, me parece, o a día de ayer que lo comunicó, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista... Si a mí me pasa eso, tengo un problema laboral. No, claro, es que hay 700.000, se han invertido 700.000 euros en las vacunas españolas. ¿Es todo lo que ha invertido el CSIC? Pues si invirtiéramos los 53 millones de la aerolínea Plus Ultra, a lo mejor conseguíamos mejores resultados. Porque Pues, la gente muy cualificada que trata asuntos muy importantes, pues debe tener la motivación y los estímulos suficientes. Son los incentivos, son los estímulos siempre. obviamente. ¿Qué es importante para ti? ¿Air Plus Ultra? Perfecto, no tendrás la vacuna. Claro. Es más, quien sabe hacer la vacuna acabará en Estados Unidos. Hay una pregunta que te hacen que es con los precios de muchas de las acciones españolas sin haber recuperado su valor, ¿podrían sufrir OPAs por competencia extranjera? ¿Qué piensas? Por ejemplo, hay uno que dice, se están perdiendo el control o se puede perder el control de empresas españolas, Telefónica, por ejemplo. ¿Qué piensas?
Bueno, hombre, yo creo que Telefónica tiene un problema estratégico muy gordo, ¿no? Por eso cotiza como cotiza. Pero bueno, yendo al meollo de la cuestión, la verdad es que lo voy a decir de la manera más cariñosa posible, porque no quiero parecer agresivo de verdad, pero ¿qué es el control y qué relevancia tiene? O sea, cuando Iberia se fusiona con British Airways, hay un presidente de British Airways y al final se llama IAG, ¿no? Y esto. O sea, y es una aerolínea de bandera en la que además el Estado tiene la acción de oro, etcétera, ¿no? O sea, esto es relevante. En una economía desarrollada es relevante. O sea, realmente es relevante a quién pertenece Amazon y nos importa mucho a quién pertenece el Corte Inglés. Si el Corte Inglés fuera mañana Harrods y fuera propietario un señor de nacionalidad libanesa, ¿no? ¿Qué diríamos del Corte Inglés? Esto es preocupante porque hay un señor de nacionalidad libanesa que, o diríamos, bueno, es un negocio, si lo siguen gestionando bien, yo compraré en el Corte Inglés, y si no lo siguen gestionando bien y no me dan un buen servicio, como yo espero del Corte Inglés, pues no iré al Corte Inglés, ¿no? Pero independientemente de quién tenga el control, o sea, el accionariado, ¿no? Lo que importa es que las compañías actúen de manera leal en términos de competencia, no pacten precios entre ellas, precios sobre todo que son regulados, etcétera, y para eso efectivamente sí está el sector público, que es para vigilar que la competencia existe. Pero, ¿qué relevancia tiene que, me lo invento, que Telefónica sea mañana tuya y mía? A mí no me importaría, ¿eh? Pues sí. Igual lo conseguimos, si siguen así, pero pero no sé qué relevancia tiene el control, ¿no? Pues la tendremos tú y yo o la tendrá, no sé, un fondo de inversión americano o no la tendrán, ¿no? Y serán unos accionistas de control, como es el caso del Corte Inglés, no lo sé, ¿qué relevancia tiene, no? Aquí hay otra pregunta que tiene que ver con el turismo. Has hablado del 12% del PIB que ha bajado al 4%, si no recuerdo mal las cifras. Si España no viviera del turismo para mejorar la economía, ya has dicho que España no vive tanto del turismo, que es un 12% del PIB como los coches. Y ahora encima en 4%, o sea, ahora... Bien, dice, esta es una pregunta, ¿en qué deberíamos invertir para que nuestra economía mejorara? Es decir, que supongo que va a ser tecnología, no sé. Esta es la pregunta del alumno. Bueno, yo creo que este planteamiento hay que hacerlo desde un punto de vista muy micro, ¿no? O sea, debemos tener a las personas formadas y debemos preocuparnos para que las universidades y demás centros educativos, entre los cuales está la formación profesional de manera muy relevante, produzcan, entre comillas, los profesionales lo suficientemente capaces e inquietos como para que cada uno de ellos encuentre qué hacer de manera útil para la sociedad, la economía, incluso, ¿por qué no?, ganar dinero, ¿no? Y como consecuencia de eso, pues en los gobiernos, el nuestro, cualquiera, dirá, mira, hay determinados sectores que nos importan mucho. O sea, aquí es muy importante que la financiación llegue a la gente y además sea aceptable en coste. Pues voy a vigilar a los bancos para que esto sea así. ¿Pero los bancos tienen que ser públicos? No. El sector público tiene que vigilar para que los bancos den suficiente crédito y en condiciones adecuadas. Desde el momento que trastoques los precios, la lías, porque los negocios tienen que dar rentabilidad. Entonces, lo que pasa es que tiene que ser honesto, ¿no? Bueno, voy a preocuparme para que las promotoras inmobiliarias pues realmente no quiebren, que las casas tengan pues una regulación en términos de seguridad, etcétera, etcétera. Lo que tienes que dejar es que el mercado funcione y después apoyar a aquellos sectores que te parecen más sensibles. Uno de ellos es el financiero, otro de ellos es el turístico, otro de ellos es el de la automoción. Pero no sé por qué pensamos a veces que tiene menos valor incluso no solamente tecnológico, sino valor percibido el tener un negocio de restauración. O sea, los mejores restauradores del mundo son españoles. Deberíamos haber actuado como hemos actuado durante el virus para que porque cuando el restaurador se cae, realmente cierra y puede no volver a abrir. Entonces, yo creo que no es tanto un enfoque de qué deberíamos como pueblo en conjunto y sociedad
proteger y promover, sino cómo deberíamos preparar a nuestras personas para que sean capaces de después ser los mejores en lo que hagan. Y para eso tenemos que ser exigentes y tenemos que ser también complacientes, porque lo que no puedes es freír a impuestos a un emprendedor. Y un emprendedor puede ser alguien de 52 años que acaba de montar su SL para hacer algo, ¿no? Entonces, en fin, yo no creo que haya una tecla mágica, ¿no? En el sentido de que uno, como vives en Nueva Zelanda y en Nueva Zelanda hay más embarcaciones que habitantes, pues hay que impulsar el sector naval y entonces tenemos que tener los mejores yates y embarcaciones de recreo del mundo. No lo sé. Si hay una demanda muy fuerte de embarcaciones de recreo, lo lógico es que haya unos astilleros muy buenos de personas privadas que además no están machacadas a impuestos ni dificultades legales y para poder sacar adelante su negocio, ¿no? Es sencillo, ¿no? Yo no lo veo muy complicado, ¿no? De hecho, en España tenemos compañías líderes en el mundo, líderes y no nos damos cuenta de ello. Tenemos Inditex, ¿no? Tenemos compañías que son líderes en energías verdes, como es Iberdrola, a nivel mundial. Iberdrola tiene más negocio fuera de España que en España. Yo voy a hablar de un competidor para no hablar de nosotros, que además tenemos otro tamaño por las razones que sean. El Banco Santander, la menor parte de su balance está en España. Y a lo mejor la mayor parte de su balance está la menor parte de su balance está en España, está en Brasil y en Reino Unido. ¿Y por qué va reduciendo España y va aumentando Brasil y Reino Unido? A lo mejor es que le tratan de otra manera. Una última, si te parece, para que ya... has hablado mucho de la gestión que se estaba haciendo en España respecto al virus, etc. Hay varias preguntas parecidas y he elegido esta. ¿Se está desincentivando el desarrollo de la economía privada en España debido a una política económica que estamos viviendo? ¿Es algo que puede llegar a cambiar con los partidos políticos que nos gobiernan hoy? Yo nunca me meto en política. Nunca hablo de política. Yo soy muy aburrido porque aunque la rozo y parece que la trato, en realidad en serio no la trato. Yo nunca hablo ni de sexo, ni de religión, ni de política. Lo cual hace que pierda mucho atractivo, pero no lo hago. Ok. ¿Qué opina de la financiarización de la esté abandonando aspectos necesarios de la economía real porque da menos beneficios? Bueno, es que esto de la economía real, yo estoy en completo desacuerdo desde siempre, ¿no? Recuerdo un encuentro que tuve con un directivo del FMI, no, del Banco Mundial, hace muchos años, y yo entonces sí utilizaba este lenguaje de economía real y de economía financiera. Pero mira, pero es que esto nosotros no, me dijo, no lo diferenciamos, no tratamos así. Estoy hablando del año, igual el año 96, 98. Y me explicó, mira, nosotros cuando vamos en misión a un país para reconducirlo y a cambio de una serie de compromisos se le da una asistencia financiera, pedimos tres cosas. La primera es que tenga un sistema financiero, es decir, unos bancos, que puedan entregar crédito bien rubricados y profesionalmente gestionados. Porque si no tiene crédito, no puede cumplirse la segunda, que son las infraestructuras. Agua, electricidad, gas, petróleo, sin las cuales una economía no funciona. Por tanto, la financiación tiene que existir de manera honesta para financiar infraestructuras que son necesarias para el desarrollo del país. Y el tercer compromiso es terminar con la corrupción. No les podemos pedir que lo hagan, que lo consigan, pero sí que lo intenten, ¿no? Y sin eso no establecemos el plan. Entonces me dijo, y entonces, fíjate que lo primero que te he dicho es los bancos. Y entonces yo le dije, bueno, esto es finanzas, infraestructuras y después corrupción. Y esto, no, ¿qué tiene que ver una cosa con otra y tal, ¿no? Y me dice, bueno, es que si no cumplen las tres y a veces llegamos a la tercera y nos dicen que sí, pero luego no hay medidas concretas para combatirlo, sabemos que va a fracasar. Y me puso un ejemplo,
que es tremendo, pero me puso un ejemplo. Este era un país centroamericano. Estuve de misión 1 año y medio en este país y llegamos al final al acuerdo de que los bancos estarían tutelados por el Banco Mundial para que tuvieran otro tipo de directivos, otro enfoque, etc. ¿no? Estuvimos de acuerdo en que habría infraestructuras que serían financiadas por el sector financiero, etc. Y en cuanto a combatir la corrupción, que era clara en el país, nos dijeron, había tomado posesión un nuevo presidente y dijo que el compromiso era absoluto. Y el tipo se volvió a Washington, este amigo mío, que todavía tengo relación con él. Ya está retirado. Y si yo me volví a Washington y a los 15 días me llama el presidente de esta nación, de este país, me dice, mira, nos retiramos del acuerdo, no podemos hacerlo. Bueno, ¿y qué es lo que sucede, no? Pues mira, la realidad es que secuestraron a mi hija unas horas para demostrarme quiénes son los que mandan. Y no le hicieron nada, solamente la soltaron después. No existe diferencia en economía real y economía financiera. Es que la economía real no puede existir si no hay economía financiera. Y la economía financiera no tiene sentido si no hay economía real. O sea, imaginémonos, para ver algo más tangible, que alguien te dijera, mira, lo único que puedes hacer con tu dinero es poner un billete encima de otro y meterlo debajo del colchón. Y la inflación te aguantas. Porque eso es lo que te diría si acabaran con el trabajo de quienes se dedican a gestionar patrimonios o fondos. Pues yo no, mi trabajo ya no existe, no voy a poner todo mi empeño en que el patrimonio de esta persona llegue a buen término cuando se jubile o cuando tenga que cambiar de coche o de casa o su hijo vaya a estudiar a otro sitio. Y entonces, ¿qué motivación tienes para ahorrar si cada año va a erosionarse tu patrimonio, tu ahorro, ¿no? No ahorrarás. Y si no ahorras, ¿cómo van a financiarse las empresas? Pues el dinero no es que salga de ninguna parte. La gente es muy ingenua. Piensa que los bancos privados van al Banco Central, le piden dinero y se lo dan. Esto no existe. Esto no es así. Un banco privado va con una serie de documentos que es, mire, tengo estas hipotecas, tengo este crédito al consumo, tengo este crédito a empresas y se lo llevo para que usted me lo descuente, me lo valore al 75, al 50%, al 80%, depende de la calidad del crédito, y a cambio usted me da más dinero para poder seguir financiando la economía. Pero si yo no tengo algo que entregar al Banco Central, no me va a dar nada. No es verdad que los bancos privados vayan al Banco Central de turno y digan, deme 10.000. Deme 10.000, ¿por qué? Tráigame usted el negocio que tiene, yo se lo descuento, guardo aquí las hipotecas y le voy a dar de las 100 que me da, 70 para que siga. ¿Vale? Esto, lo que pasa es que somos víctimas, yo creo que, de una mala información, vamos a decir así. Bueno, Ramón, pues muchísimas gracias por tu tiempo, que es muy valioso para nosotros, para la UNED de Tudela. Creo que, mira, no miento diciéndote que los comentarios en general son de agradecimiento de prácticamente todas las personas que han estado viendo esto. Y nada, de verdad que a ver si el año que viene vienes a comer verduras aquí. Espero que sí. Espero que sí. Eso hay que preguntárselo a la CSIC, a este paso. Bueno. Muchísimas gracias, Luis, por contar conmigo y por la confianza para poder hacer esto con vosotros. Gracias. Gracias. Cortamos ya la emisión fuera. Gracias, buenas tardes, voy a colgar. Muy bien. Adiós.